Bien, perfecto. Entonces comienzo con la presentación, que se llama Hormigón Permeable, Guía Práctica, Optimización de la Mezcla y Validación a Escala Industrial. Como bien presentó Luis, una de la línea principal de investigación que llevamos adelante es con hormigón con fibros. Entonces esta es en realidad una línea nueva que comenzamos hace un par de años, que voy a comentar un poco los avances que realizamos. Se hizo con colegas, con los colegas que están en pantalla, Ricardo Pirarici, Agustín Espalvier, Ignacio Marrero, Alejandro Díaz y Tatiana Valesian, todos de la Universidad de la República, salvo Ricardo Pirarici, que es de la Universidad Federal do Paraná, en Brasil. El contenido de la presentación se divide en tres grandes partes. La primera, la introducción; la segunda, una presentación del proyecto que describí, que este proyecto constó a su vez de tres partes, que es la realización de una guía sobre hormigón permeable, avances sobre diseños de mezclas de hormigón permeable, y por último, una prueba a escala real de un pavimento de hormigón permeable. Y la tercera y última parte son conclusiones y algunos trabajos que tenemos planeado a futuro. Entonces, para comenzar con la introducción, voy a comentar el origen, la problemática del asunto, que está asociado a la lluvia. Luis me decía que está lloviendo fuerte en este momento en Venezuela, así que capaz que es pertinente. Como saben, cuando hay fenómenos de lluvia, una parte del agua se escurre superficialmente y otra parte se infiltra directamente al suelo. Con el avance de la urbanización, se crean cada vez más capas impermeables que lo que hacen es que se aumente el escurrimiento superficial y se disminuye la infiltración. Esto puede provocar algunos efectos nocivos, como son inundaciones en las zonas bajas o arrastre de contaminantes, o como pasa en Uruguay, que se satura parte del saneamiento, entonces parte del saneamiento baja a las playas. Bueno, la solución de hormigón permeable es una de las varias soluciones que tratan de reducir justamente la impermeabilidad del suelo, para tratar de aumentar que parte del agua baje directo al terreno, o amortiguar el descenso con el cual las precipitaciones bajan a las zonas bajas. Entonces, básicamente es tratar de colaborar en restituir el ciclo natural del agua. Entonces, como dije, el hormigón permeable es una solución. Se trata de un hormigón en el cual la esencia es reducir mucho la cantidad de finos, de arenas que tiene la mezcla, con lo cual se crea un sistema de poros además interconectados, que permiten el pasaje del agua. El hormigón permeable es una parte de este sistema, porque necesariamente tiene que estar vinculado con las capas que hay debajo del hormigón permeable, que por lo general se coloca un colchón de piedra drenante para aumentar la capacidad de almacenamiento o para realizar el tránsito del agua hacia el sistema pluvial. Hay varias opciones de realizar este sistema, que aquí tenemos algunos ejemplos del manual del PCA. Bien, las aplicaciones principales de hormigón permeable son entonces en pavimentos, que pueden ser tanto pavimentos peatonales como de tránsito vehicular, en senderos, en bicisendas, o también en plazas, por ejemplo, como esto que vemos en pantalla, se hizo en Beijing, que se combinó con hormigón con pigmentos para darle tonos de color y que tenga un fin arquitectónico además. Y también otra aplicación importante es en estacionamientos, o sea, básicamente grandes superficies con cargas de tránsito bajas o moderadas. Actualmente no se utiliza con tránsito pesado o cargas altas, porque no tendría la durabilidad necesaria. Bien, hecha esta introducción, como dije, voy a dividir la presentación en tres partes: presentar la guía, esto es muy breve, presentar aspectos de dosificación de la mezcla, estudiamos la viabilidad. Básicamente la pregunta es si podemos alcanzar niveles adecuados de resistencia y de permeabilidad, que son dos de las propiedades más importantes que queremos, ¿no? Para un pavimento. La resistencia, en este caso, además, queremos que tenga permeabilidad adecuada.
Y por último, presentar el pavimento real que hicimos como prueba lo hicimos este año aquí en Uruguay. Entonces, la guía de hormigón permeable básicamente surgió porque vimos que había pocas referencias en español de este tema, entonces se hizo una síntesis bibliográfica de varios documentos que había, y además se incorporó la propia experiencia adquirida en este proyecto. El índice de la guía lo tienen aquí en pantalla y hay aspectos o sea, hacemos una pequeña introducción al tema, hablamos de las propiedades del hormigón permeable, aspectos de las dosificaciones de la mezcla, el diseño de la mezcla de hormigón permeable, aspectos de diseño, que ahora incluye una parte estructural, para alcanzar las resistencias, otro aspecto hidrológico, para que cumpla la función deseada. Por último, una parte de construcción, que se tienen que adaptar los sistemas constructivos de diseño de pavimentos, que vamos a ver un poco más adelante, y también aspectos de control de calidad y de mantenimiento. Por último, una amplia sección de referencias para que se pueda profundizar en el tema. La guía está en este momento en proceso de revisión para editarla, que esperemos que sea a comienzos del año que viene. El siguiente punto es el del desarrollo de la mezcla de hormigón permeable, entonces voy a resumir ahora en unos minutos varios aspectos importantes de esta parte. Como dije, hay dos aspectos que son fundamentales para el hormigón permeable. Uno es la resistencia, otro es la permeabilidad. Voy a comentar un poco los ensayos de resistencia. El ensayo estándar de compresión, por ahora lo venimos aplicando, sirve como para caracterizar la mezcla, por más que para el diseño como un pavimento es habitual el uso de ensayos de flexotracción, que es lo que limita, que es lo que se usa en el diseño estructural. Pero para la caracterización de la mezcla, el ensayo de compresión sirve. Para la permeabilidad, no hay un ensayo universal que sea universalmente aceptado para evaluar la permeabilidad. Se han utilizado diversos ensayos con distintas configuraciones. Al principio se utilizaban ensayos, lo que se llama carga variable, es decir, aquí se pone la probeta, se pone una cierta carga de agua, un cierto nivel, y se dejaba que el agua pase por la probeta, o sea, bajando el nivel y midiendo el tiempo que demoraba en pasar el agua por la probeta. Este ensayo no era muy representativo, tenía mucha variabilidad, entonces posteriormente se pasó a hacer ensayos con carga constante. Es decir, que el nivel de agua, la carga de agua al inicio y a la salida del ensayo se mantenían constante en todo el ensayo y se medía el volumen de agua que pasaba por la probeta en un cierto nivel de tiempo. Aquí vemos una forma de materializar este ensayo de carga constante, y una de las cosas que hicimos en este proyecto es evaluar cómo cambia la permeabilidad al someter el ensayo con distintos niveles de carga. Aquí vemos, según qué canilla se abre, la carga que se está evaluando queda constante, que voy a presentar un poco más adelante. Y la tercera propiedad importante, que va a servir para caracterizar la mezcla y se utiliza como ensayo de recepción, es la densidad del hormigón permeable. Es decir, qué peso tiene un cierto volumen, básicamente. Aquí arriba tenemos un par de gráficas que representan conceptualmente cómo varían dos de estas propiedades, la permeabilidad y la resistencia, al variar el contenido de vacíos. Es decir, cuanto menos pasta, cuanto más contenido, o sea, al reducir la pasta, aumenta el contenido de vacíos, va aumentando la permeabilidad. Por otro lado, al aumentar el volumen de vacíos, también tenemos menos pasta cohesionando la mezcla, por lo cual se reduce la resistencia. Es decir, que las dos propiedades que más nos interesan son contrapuestas para las distintas mezclas. Entonces vamos a ver que vamos a tener que encontrar un equilibrio entre resistencia y permeabilidad. En verde está marcado el rango usual de contenido de vacíos en el cual nos movemos en mezclas de hormigón permeable, y a su vez nos indica el rango de permeabilidades y resistencias usuales en estas mezclas.
como ven, las permeabilidades van hasta 1 o 2 centímetros por segundo, y las resistencias bajan de una compresión habitual de 20 megapascales hasta unos 10, 5 megapascales se han usado, que va a depender también del fin o sea, la utilidad. Aquí vemos de vuelta representados esta variación. Aquí es la misma estructura de agregados, o sea, con los mismos agregados de partida. Al ir aumentando la cantidad de pasta que va rodeando los agregados, claramente vamos colmatando los huecos que naturalmente tenían esos agregados compactados, dándole más unión a la mezcla, pero eliminando los poros y los poros interconectados. Claramente el de la derecha tiene mucha resistencia, pero claramente no es un hormigón permeable. El de la izquierda es un hormigón que tiene mucha permeabilidad, pero al tener muy poca pasta rodeando los agregados, no va a tener la resistencia suficiente para nuestras aplicaciones. Entonces, como dije antes, tenemos que buscar el equilibrio entre estas propiedades. Aquí vemos rangos habituales de los materiales. El cemento está estas son recomendaciones en base a ACI. Cemento entre 250 y 400 kilogramos por metro cúbico, agregado de 1200 a 1500 kilogramos por metro cúbico. Esto es agregado grueso. Básicamente no hay arenas o son muy pocas. La relación entre agregado fino, o sea, arenas, y agregado grueso, va de 0 a 0,1, 0,1 de agregado grueso, en contenido de arena, 0,1 del agregado grueso. Luego, en contenido de cemento, radio agregado grueso a cemento va de 4,45 a 1. En experiencias nuestras, vimos que esto en realidad es un valor bastante alto, y tuvimos que reducirlo bastante en nuestros ensayos. Por último, también está indicada la relación agua-cemento recomendada, que está en torno a 0,3, que también este es un parámetro bastante sensible en el hormigón permeable, que vamos a detallar un poco más adelante. Entonces, estos son resultados de nuestro proyecto, en el cual probamos distintas relaciones de pasta sobre agregado, o sea, cantidades de pasta en agregado va de 0,21, 0,36 es 0,51, 0,21 de pasta sobre el peso de agregado es el punto verde. Vemos que al tener muy poca pasta, tiene muy poca resistencia, pero una alta permeabilidad. Al ir aumentando el contenido de pasta, va aumentando la resistencia y reduciendo la permeabilidad, como indicaba antes. Entonces, en esta zona intermedia es donde están las pastas que van a ser viables. Otro aspecto que estudiamos es el cambio en la compactación de la mezcla. Estos puntos se obtuvieron con una compactación que llamamos estándar, que tampoco hay guías claras de cuánto se tiene que compactar. En este caso fueron 3 capas. Las pruebas se llenaron en 3 capas, con golpes de martillo para darle una energía uniforme, golpes de martillo Proctor que se usa en suelo. Eran 3 capas de 9 golpes de martillo Proctor. ¿Qué pasa si se reduce esa energía, si se compacta con menos golpes? Bueno, claramente la resistencia se ve afectada, baja un tanto la resistencia y sube un poco la permeabilidad. Entonces el grado de compactación que se le dé a la probeta va a afectar estos parámetros que son importantes. Y esto se va a ver reflejado también en obra. La compactación que le demos al hormigón que pongamos en obra va a influir en los resultados. Evaluamos también la permeabilidad, como dije, con el permeámetro propuesto, y una de las cosas que evaluamos es que para los distintos niveles de carga, el coeficiente de permeabilidad varía levemente. O sea, de una mezcla a otra tenemos distintos valores de permeabilidad, pero la carga con la que se evalúe también influye en esto. Entonces es un aspecto también a seguir investigando para lograr estandarizar la forma en que se mide la permeabilidad, porque la forma en que se mide tiene una cierta influencia. Y no sigue exactamente la ley de Darcy usual en materiales granulares.
Hablaba que la relación agua-cemento es un parámetro importante. Bueno, aquí evaluamos distintas cantidades de agua en la mezcla. Una relación agua-cemento muy baja, no tiene, la mezcla no tiene cohesión. Una relación agua-cemento adecuada, en torno a 0,3, la mezcla tiene cohesión y presenta un brillo en la superficie. Y una relación agua-cemento muy alta, en este caso 0,44, lo que hace es, de vuelta, perder la cohesión, ¿sí? No llega a tener, la mezcla se segrega, incluso puede la pasta pasar a la parte inferior y no tener resistencia en la parte superior y colmatar los poros en la parte inferior. Entonces, tener el agua justa en la mezcla y mantenerla en obra es un parámetro muy importante que vamos a tener que considerar en el diseño. Luego, otros aspectos a tener en cuenta, como el tamaño máximo de agregado, que puede ser importante según la aplicación. En un estacionamiento se podría utilizar un agregado grueso más grande, que normalmente se obtienen mejores resistencias, pero para una plaza o algo más en contacto cercano con los usuarios, puede ser necesario un tamaño máximo menor que tiene un aspecto superficial más uniforme y es menos, digamos, agresivo. Por último, en aspectos de la mezcla, al ser una mezcla relativamente seca, no se recomienda el ensayo de cono para el control, porque tiene muy poco asentamiento, y se recomienda habitualmente controlar con la densidad. Por último, es importante también, como dije, el aspecto visual. Una mezcla de hormigón permeable bien diseñada, si se le hace una bola con ella en las manos, tendría que la bola mantenerse unida, tener cohesión y mostrar un brillo en la superficie. Bien, hecho esto, vamos con la mezcla, una mezcla objetivo que nos pareció adecuada. Hicimos una prueba a escala real. Se realizó en el predio de Facultad de Ingeniería, se hizo una vereda de 40 metros lineales, 1,80 m de ancho y 15 centímetros de espesor. Como dije, hay dos niveles, dos dificultades que nos enfrentamos. Una, mantener el nivel de agua justa en la mezcla, que se tiene que mantener en la elaboración y en toda la construcción. Y por último, lograr un nivel de compactación adecuado. Si baja mucho la compactación, va a tener menos resistencia. Si se compacta mucho, puede perder permeabilidad. Entonces vamos a ver las técnicas recomendadas para mantener el nivel de agua y lograr una compactación adecuada. El proceso, o sea, la secuencia constructiva, es similar a la de un pavimento normal, ¿no? Preparación del lugar, mezcla de transporte del hormigón, la colocación, la compactación. Acá vemos una diferencia porque una compactación muy recomendada es mediante un rodillo pesado, luego unas terminaciones que se pueden hacer con rodillos más pequeños o con pisones, instalación de juntas, que aquí ya vamos adelantando, se hace con un rodillo especial, con un disco, y el curado. Lo importante, como dijimos, para mantener el nivel de agua, es que las operaciones en obra se tienen que realizar lo más rápidamente posible. Entonces, aquí vemos un timelapse de la colocación. Vemos que desde la colocación hasta el curado se realizan todas la secuencia en una especie de tren, en el cual los operarios van pasando, realizando colocación, nivelación, compactación, terminaciones y curado, uno tras del otro, para rápidamente tener el hormigón ya cubierto para reducir la evaporación. Así no afecta la pérdida de agua, la resistencia final. Entonces, detallando las operaciones, primero la colocación, se hace un primer esparcimiento, luego se lo nivela, y acá vemos que el nivelado lo están haciendo con unas pequeñas listones, unas maderas que ponen 1 pulgada por arriba de la terminación final. Entonces, cuando pasa el rodillo para compactar, estas maderas se retiraron y está controlado lo que se compactó. O sea, el hormigón se compactó aproximadamente 1 pulgada, que es el espesor de la madera con la cual se niveló.
De esta forma tenemos una compactación un poco más controlada. Luego, terminaciones puntuales, en caso de que hubieran excesos o excesos o defectos de material. Es posible que haya quedado algún pozo, entonces se completa esa zona y se puede terminar con un pisón o con un rodillo más pequeño. Lo mismo si hay un poco de exceso, se lo va a compactar de esta forma. Como dije, la junta, hay un par de opciones recomendadas para realizarlo. Se recomienda realizar en fresco. Este es el llamado rodillo cortapisa, que ya va marcando la junta. Se puede hacer con un poco más contra herramienta, un acabado a mano también para emprolijar la junta. Otra forma de acabado es con un perfil T, introduciéndolo a golpes también, para marcar la junta en el pavimento. Y por último, rápidamente también se lo cubre para comenzar el curado y que no pierda la humedad y que no pierda la resistencia. Entonces, repitiendo toda esta secuencia, el timelapse una vez más rápidamente, vemos como que todas las secuencias se producen en cadena, y a medida que va avanzando el grupo de trabajo ya queda terminado, ya queda el curado realizado. En esta zona sin cubrir, pues justamente queríamos evaluar el efecto de no curar una zona para ver la pérdida de resistencia. Bueno, como resultado de nuestro caso, vemos que logramos el objetivo de realizar el pavimento permeable. Se hicieron pruebas. Estas son pruebas caseras, claramente no estandarizadas, en los niveles, y se ve que tiene la permeabilidad adecuada. Esto es en forma más bien cualitativa. Luego de realizado el pavimento, es importante hacer un mantenimiento, ya que el hormigón se puede ir colmatando con el paso del tiempo. Entonces es necesaria una limpieza periódica de los elementos que puedan depositarse sobre el pavimento, y cada más tiempo una limpieza profunda que puede realizarse con un aspirado industrial, como vemos en la foto, o con un hidrolavado. Para evaluar los tiempos de realización de este mantenimiento, hay un ensayo in situ, como se ve aquí a la izquierda, en el cual se introduce una cantidad conocida de agua en un recipiente contenida en un diámetro conocido, y se evalúa el tiempo que demora en permear. Con el paso del tiempo, a medida que avanza la colmatación, la permeabilidad se va reduciendo. Entonces con eso se determina cada cuánto hay que hacer el mantenimiento para recuperar el nivel de permeabilidad original, que se puede recuperar hasta aproximadamente el 80% de la permeabilidad original. Bien, como conclusiones de este trabajo, podemos decir que se logró el objetivo de construir por primera vez en Uruguay un pavimento de hormigón permeable a escala real con una superficie de más de 70 metros cuadrados. Incluyó la elaboración, el transporte, colocación y controles de grande cantidad de hormigón permeable, 3 mixtos de más de 4 metros cúbicos cada uno, incorporando incluso aditivos y adaptando los procesos constructivos. Algo importante a destacar es que se trabajó en conjunto con las empresas involucradas, y se logró una sinergia entre el sector productivo, el sector público y la academia, que permitió rápidamente conocer e implementar los métodos de construcción específicos para el hormigón permeable. La experiencia realizada se incorporó además en la guía sobre este material, que está en proceso de edición, como dije. A futuro tenemos proyectado, realizar ensayos estructurales en las zonas sin curado, distintas evaluaciones, se probaron distintos niveles de compactación en el pavimento realizado, y se va a realizar un ensayo hidráulico en uno de los tramos. Como etapas del proyecto general que tenemos del desarrollo de hormigón permeable, vamos a avanzar en cuanto a las regulaciones normativas para implementarlo en Uruguay. Entonces ya estamos en proceso de implementar esta solución en una plaza y en un estacionamiento. Para terminar, quiero agradecer a las empresas y organismos y
y estudiantes y profesores que estuvieron involucrados en el proceso. DINAGUA es un ente estatal, la Dirección Nacional de Agua, que es la que promovió el proyecto, hizo contacto con PNUD, o sea, el proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo, que financió todo el proyecto, y a las empresas involucradas, Hormigones Artigas y Ciemsa, que aportaron el hormigón y la mano de obra para la construcción. Y especialmente a 3 estudiantes, Alejandro Díaz, Tomás Herrera, Ignacio Marrero, que son los que comenzaron este proyecto como un proyecto de final de carrera hace 3 años y fueron escalando y aumentando la complejidad del proyecto hasta esta etapa que estamos en este momento. Muchas gracias por su atención y queda atento para cualquier pregunta que puedan tener. Bueno, muchas gracias, Luis, porque una excelente ponencia, ¿no? Me parece muy importante y maravilloso este tipo de sistemas de drenaje urbanos que son sostenibles 100% y son bastante aplicables aquí en el país, pues bueno, en todas las zonas que son vulnerables, pues, a las inundaciones, sobre todo en zonas con climas cálidos. Nosotros somos como que un sitio perfecto para hacer el experimento, ¿no? Yo quería adelantarme con una preguntita. ¿Han tenido experiencia o visto experiencias con materiales reciclados? Bien, no, todavía no. Aquí en Uruguay, muy recientemente, este año, se empezó a implementar un decreto a nivel nacional en cuanto al reciclado en general, y en particular de productos asociados a la construcción. Y hace un par de años empezó una pequeña planta de reciclado de productos de la construcción. Entonces es relativamente nuevo el tema de reciclado en Uruguay. Está teniendo un impulso grande a raíz de la incorporación de esta ley, pero decidimos comenzar con los materiales más conocidos, más estudiados. Adicionales. Y sin duda va a ser, o sea, a mediano plazo por lo menos, alguna prueba se va a utilizar. Pero recién estamos dando en Uruguay los primeros pasos en cuanto a la utilización de áridos reciclados. Entonces todavía no tuvimos oportunidad de probarlo. No, felicitaciones, me parece muy bueno. Tengo una pregunta acá en el chat, dice, en el ejemplo presentado, ¿cuál es la función del plástico en la base de la acera? Te lo pregunta la arquitecto Sonia Bella. Excelente pregunta, porque no lo dije, pero el pavimento que hicimos no incluía el sistema completo. Como dije al principio, el pavimento permeable necesariamente incluye el sistema, que es la parte superior de hormigón permeable, y una capa inferior de árido drenante que se conecta con los pluviales o que permite drenar hacia el suelo. En este caso nos enfocamos solo en el desarrollo del material y estructural de la capa de hormigón. Entonces queríamos evaluar la permeabilidad del pavimento que hicimos, tanto en dirección vertical, o sea, la lluvia que baja, cómo baja verticalmente, como el flujo horizontal. Entonces decidimos impermeabilizar la capa inferior para simular luego una lluvia y ver cómo era el flujo de agua horizontalmente por dentro del pavimento. Tiene una leve pendiente, entonces al simular la lluvia, vamos a poner un simulador de lluvia arriba, básicamente tirar agua sobre el pavimento y tener abajo, en la zona inferior, o sea, en la zona más aguas abajo, medir el caudal de salida para ver cómo era la laminación, o sea, cuánto amortigua el pavimento permeable en la salida. Entonces, en este pavimento experimental, hicimos lo que no se debe hacer, que es impermeabilizar la zona inferior. O sea, es meramente con un propósito de investigación que se hizo. En un pavimento, esto para una aplicación real,
claramente no hay que impermeabilizar la zona inferior, sino que hay que diseñar la base del pavimento para que permita absorber esa agua que cae. Sí, exacto. Hay otro acá que dice, felicidades, excelente presentación. Muchas gracias. Bueno, más nadie, qué raro que nadie esté haciendo preguntas. Bueno, si nadie tiene otra pregunta, creo que podemos dejarlo hasta acá. Muy bien. Gracias nuevamente por la oportunidad. No, gracias a ti, Luis. Me pareció excelente el tema. Creo que muchos acá de los que estudian ingeniería, también los de arquitectura, que están dedicados a la parte de sostenibilidad, puedan haber anotado algo de acá y implementar otras investigaciones, ¿no? Cada tema se va adaptando a cada país. Aquí los materiales que son potencialmente reciclables, hay muchísimos. Sobre todo el plástico, lo que es lo orgánico. Tenemos un área en la zona de Nueva Esparta que es prácticamente un cementerio de caracoles. Y bueno, eso tiene años, son extensiones, hectáreas llenas de eso que no se puede sacar provecho. Y bueno, tenemos ese punto, vamos a ver cómo se puede desarrollar. Pero ya tenemos una base con esa investigación que tiene ahí. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno. Gracias por la colaboración y estamos en contacto. Muy bien, gracias a ustedes. Hasta luego.